Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está conmigo aquí en el estudio. Me da siempre mucho gusto Pedro Canaval, socio de Baker Tilly, además exadministrador central de planeación de comercio exterior en el SAT. O sea, conoce eso. De hecho, lo invito, si quiere conocer a Pedro más allá de lo que vamos a hablar esta mañana, pues escuche el broadcast. Ahí hace unas 3 semanas se publicó. Como un mes, sí. Sí, exactamente. Entonces, cosas muy interesantes que nos cuentes ahí, mi estimado Pedro. Pero ahora es momento de hablar del USTR, de la relación comercial México-Estados Unidos. Pues ya no sabe uno ni de qué hablar, ¿no? Sí, ahorita que te estaba platicando, me decía, ¿de qué pasó? No, pero no, me confundí yo, pero estamos hablando también del sector cinematográfico. Pero ahora, bueno, pues este documento que hace el USTR, que es la representación comercial de los Estados Unidos, esa es la puerta, digamos, con la que México, en este caso el secretario de Economía, pues va a negociar, renegociar, revisar el TEMEC, el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, y es la entidad que dio el marco teórico, digamos, entre comillas, teórico porque suena demasiado elegante la palabra para lo que realmente ocurrió, del Freedom Day o esta onda expansiva de aranceles exactamente que lanzó Donald Trump y que parece que fue un cálculo muy simple, ¿no? Exportaciones menos importaciones, etcétera. Más mis ganas. Exactamente. De molestar. Exacto. Bueno, antes que nada, buenos días al auditorio. Buenos días, Rodrigo. Gracias por el espacio. Pues bien, como comentas, se emitió un documento de más de 300 páginas en donde la representación comercial de Estados Unidos, la USTR, hace toda una serie de consideraciones respecto a su comercio global. No es nada más un análisis con México, sino con todos los países. A todos nos agarra parejo. Es el National Trade Report, así le denominan. Y extrayendo específicamente lo que a México nos concierne, hay 7 puntos que Estados Unidos dice tache, 7 taches, ¿no? 7 taches. Barreras técnicas al comercio y regulaciones sanitarias, hablando del glifosato, hablando de la producción agrícola y biotecnología, hablando de regulaciones en materia de infraestructura de calidad. En segundo lugar, el sector energético. Obviamente ha habido quejas constantes de la política energética desde el 2018. Por otro lado, lo del fracking, esta extracción de hidrocarburos de cierta forma controversial, el sector minero y las quejas respecto a lo que sucedió con el tema del litio y el monopolio del Estado mexicano hacia los principios de la explotación del mismo. Propiedad intelectual, que ha sido un énfasis que han Estados Unidos insistiendo en que no hacemos lo propio. De hecho, aparece Tepito y aparece el mercado de San Juan de Dios de Guadalajara dentro de este reporte, y habla de la débil coordinación que existe entre las agencias mexicanas para poder combatir estos daños en la propiedad intelectual. Telecomunicaciones, bueno, ni se diga ahora con la desaparición del IFETEL, y que bueno, pues hay un mercado, dice Estados Unidos, dominado en un 70% por un solo proveedor, y México, que tiene altos costos del espectro en todo el territorio. Sexto, restricciones evidentes a la inversión extranjera, y que, bueno, pues establecen que México limita la inversión extranjera en materia de infraestructura de transporte, servicios portuarios, tierras agrícolas, ganaderas y forestales, que solo permite que haya un 49% de inversión extranjera. Y por último, en el número 7, comercio bilateral con Estados Unidos. Y pues hablan de lo que siempre ha habido como queja, que es ese déficit entre la balanza comercial de México con Estados Unidos o a favor de México respecto a Estados Unidos, y el crecimiento que ha habido sobre todo el año 2024, a eso se refieren las cifras de este reporte, en donde las importaciones crecieron 6.4%, importaciones de Estados Unidos provenientes de México, por 505 mil millones de dólares. Y solamente llaman algo para venir a platicar contigo, que ya no está aquí en la mesa, ya es otra cosa completamente diferente. Ayer tuvimos una conferencia mañanera del pueblo muy nutrida de cosas respecto a la implementación de una parte del Plan México en respuesta a esta serie de medidas que, bueno, pues si no vamos del tomate, vamos al aguacate, ya traemos lo de los automóviles, lo controversial de las autopartes, que parece que ahí
va a haber mejoría en las condiciones. Ahora hasta las pobres reses andan por ahí bailando. El anuncio de este arancel del 100% a películas o productos cinematográficos producidos y consumidos, o sea, producidos fuera de Estados Unidos y consumidos dentro de Estados Unidos. Que sí, lo platicamos ahorita. Controversial y difícil que lo pueda lograr porque, pues ni modo que las salas de cine entonces van a ser un boleto diferenciado, ¿no? Y luego las reglas de origen, porque ahorita me decías algo interesante, Pedro, en términos de, pues las películas más taquilleras, pues son estadounidenses. El año pasado, por lo menos en 2024, y así ha sido desde hace décadas, literalmente. Ahora, ¿dónde se produce, por ejemplo, las animaciones? Pues probablemente porque hay muchos estudios buenos en Reino Unido. Dudo mucho que en Vietnam tengan estudios de animación en donde estén maquilando, digamos, para estas compañías. Y no creo que diga ahí Made in, como dicen los iPhones, ¿no? Made in California, Design in California, producido en China. Y entonces, pues es muy difícil porque o vas a estar viendo ahí el contenido bajo demanda y te va a salir una ventana. Esta película en Estados Unidos me refiero. Pues son bienes intangibles, ¿no? Pues sí, además, las plataformas tecnológicas de transmisión, que ya sabemos que son muchísimas ahora. Sí. Nosotros en Baker Tilly somos asesores expertos en esta industria de producción audiovisual, por llamarla de alguna genérica manera. Evidentemente hay cuestiones que revisar, como el origen de la inversión, de dónde vienen los recursos, de dónde están los corporativos, dónde son los directivos, los actores, de qué nacionalidad provienen, cómo se les paga. Russell Crowe, por ejemplo, a lo mejor le tiene que pedacito de arancel en las reglas de origen. Le va a tocar. Sí, o sea. Y los países que nos hemos vuelto potencia mundial física de producción, sobre todo de series, ¿no? Sí, sí. Entonces, siendo bienes intangibles, como bien decías, bueno, y el certificado de origen, ¿cómo va a venir? ¿Cómo va a venir? Sí. Y bueno. Oye, pues, Salma, ¿cómo clasificará? ¿Le cobrarán arancel? ¿No? En las películas donde aparece, pues no sabemos. Está es de extraño. tu tierra. Habrá que ver su pasaporte, cuál de todos ¿Cuál usa. de todos? Exacto. Pero bueno, seguramente va a haber reglas respecto a esto. México sigue teniendo una serie de condiciones, no solo físicas y de pues, paisajes y lugares extraordinarios, sino también administrativas, fiscales y de inversión favorables para que la industria cinematográfica siga instalándose y prefiriendo México. Vamos a ver cómo evoluciona. Mañana habrá seguramente otra ocurrencia adicional y irán acumulándose estas más de 140 órdenes ejecutivas que en estos un poco más de 100 días de la presidencia del presidente Trump se han dado. Lo que sí creo yo, Rodrigo, de manera tajante, ahora sí creo que tenemos un nearshoring a la vista, ¿no? Sí. Porque aquel nearshoring de la pandemia, pues que sí se dio, no se dio, cómo lo contabilizamos, qué industrias lo vieron florecer, pero hoy las condiciones de que el mundo, por ahí veía yo un meme o GIF de estos que salen, ¿no?, en redes sociales, en donde sale Estados Unidos personalizado por una persona con una fila abofeteando a países y abofeteando hasta países, que llega a China. ¿no? Y a ver, ahí empiezan las bofetadas a ser diferentes, ¿no? Claro. Entonces, las condiciones son diversas y de la diversidad, la condición mexicana definitivamente sí está siendo de las mejores posibles. La menos mala, diríamos, ¿no? O sea, pues, parece la postura del gobierno. Y no está mal. A ver, porque ahora que mencionabas el tema de los bofetones, pues México y Canadá son resistentes. Pero debo hacer un corte, Pedro, y regresamos, seguimos conversando de esta parte. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Pedro Canaval, el socio de Baker Tilly. Volvemos. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está en el estudio Pedro Canaval, socio de Baker Tilly, exadministrador central de Planeación de Comercio Exterior del SAT. Y estamos platicando ahora, Pedro, y te preguntaba cómo está este asunto. Ayer el secretario de Economía decía que al menos 5 agencias aduanales están en proceso de cancelación por presuntamente ayudar a 8 empresas a evadir al fisco con la importación de productos desde China. Y a mí eso me genera una reflexión a mí en términos de el grado con el que está actuando la Secretaría de Economía, que me parecería que le están pasando carpetas muy armadas de Estados Unidos, que tiene buena inteligencia en términos, inteligencia de negocios me refiero, y a partir de ahí pues ha sido muy quirúrgico, pero esta parte me llamaba la atención en términos de pues cancelar, digamos, la patente anual a estas agencias. Bueno, las patentes de agente aduanal las otorga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Agencia Nacional de Aduanas de México.
Evidentemente todas las agencias, secretarías y entidades del gobierno mexicano pueden aportar información en donde se pueda detectar que hay una conducta anómala por parte de un agente aduanal. Pero en una operación de comercio exterior estamos hablando que los actores que participan son importadores, exportadores, aduana, agentes aduanales, hablando de recintos fiscalizados, bodegas, transportistas. O sea, es todo un concierto de gente que tiene que estar coordinada para poder llevar a cabo una operación de comercio exterior. No podemos cargarle toda la responsabilidad a la agente aduanal, aunque la Secretaría de Economía, siendo el área de fomento y de normatividad de las operaciones, pues tiene pues información que, como bien dice, se puede compartir con nuestra contraparte de Estados Unidos y detectar esta serie de operaciones anómalas. Habla también principalmente el secretario, ¿verdad?, de estos 1,062 certificados de molino o molinos, que es de donde proviene el origen del acero, ¿no? O supuestamente proviene, porque precisamente falseando ese documento es como se puede triangular de manera eficiente. O sea que tú dices, no, sí, el acero brotó de la tierra y en realidad cruzó en barco. Claro, no, pues de repente te encuentras certificados de origen de molino, o certificados de molino de chatarra proveniente de Singapur. Dices, ¿y dónde hay acero en Singapur? Si es una isla de 53 kilómetros cuadrados, ¿no? En fin, todas estas cosas que son investigaciones que bien dijo el secretario, ellos hacen de manera constante y que evidentemente son guiños para nuestros vecinos, para que se vea que no solo estamos haciendo lo que se debe de hacer en materia de combate al fentanilo, organizaciones criminales, temas de la frontera, seguridad, migración y una serie de cosas adicionales, que pues evidentemente nuestro vecino, economía más grande del mundo, pues está en una reacción de no perder su liderazgo mundial al corto plazo. Porque si revisamos algunas cifras, el porcentaje del PIB de China ha crecido 14.2 puntos porcentuales en los últimos 22 años. Y Estados Unidos ha perdido 5% del PIB en ese mismo periodo. Cantidades del 2 y del 1 más o menos en Canadá y México, que también han perdido porcentajes del PIB derivado de la globalización del comercio, en donde China ha aprovechado. Y bueno, pues hoy tenemos a China como el segundo Producto Interno Bruto mundial más grande. Claro. Y no lejos ya de Estados Unidos. Sí, ahora es interesante ahí las cifras, mi estimado Pedro, porque leí un buen análisis de Ricardo Hausmann, un economista de Harvard, y él decía algo interesante que tiene que ver con el tema de las películas. La balanza de Estados Unidos de bienes intangibles, software, etcétera, es a favor, digamos, es favorable. Entonces, cuando conjuntas la de bienes y mercancías y pones esa otra parte, pues resulta que a Estados Unidos le sale saldo a favor. Por eso es que, de otra forma, tantas décadas, pues no cuadrarían los números y evidentemente ya habríamos visto un efecto muy negativo en la economía. Tienen un problema de deuda, eso sí, relativo, porque finalmente tienen pues la ventaja de que son la moneda de referencia y el mundo los financiamos y no parece que un día les vamos a ir a cobrar, ¿no? Es complicado, pagan un servicio de deuda relativamente abultado. El fin de semana Warren Buffett decía, la gran tentación con la que siempre nos quita el sueño es esto que se llama el debasement, ¿no? O a través de inflación, monetizar, digamos, esa deuda, es decir, devalúas la moneda en la que estás pagando esa deuda y a partir de ahí, bueno, pues esa carga de la deuda se hace menor. Sin embargo, obviamente, cuando tú estás invertido en dólares, pues mala idea porque tu dólar ya vale menos. Y eso, dice Warren Buffett, pues es algo que todos los gobiernos de alguna suerte han intentado. Obviamente nadie lo logra porque no es sencillo, pero digamos que no se va a corregir cambiando la balanza comercial, incluso déficit superávit. Evidentemente China desde Deng Xiaoping ha tenido un crecimiento extraordinario con efectos positivos para el mundo. 800 millones de personas han salido de la pobreza, pero China, donde ha tenido limitantes, pues es en reactivar el consumo, ¿no? Es decir, hacer una economía de consumo, no una economía puramente exportadora, porque ya tiene niveles de prosperidad
Pues todos vamos para allá. Exacto. A fortalecer el consumo y el mercado interno. Exacto. La sustitución de importaciones, que ayer estaban platicando el secretario de Hacienda y el secretario de Economía. Y pasa algo similar en la producción de automóviles, como bien comentas de lo cinematográfico. En el tema de automóviles, Rodrigo, no hay manera de que el mercado o el bloque norteamericano se desintegre así nada más. Y menos si tú, como país, Estados Unidos, estás expulsando migrantes, autodeportación o no. No. Entonces, quieres deshacerte de todos estos que es mano de obra al final y luego quieres regresar las plantas a Estados Unidos para que terminen los vehículos ahí. Ya hasta hay un estímulo de 3.75% sobre la venta en este año y el año que entra 2.5% y etcétera. Entonces, menos mano de obra porque vas a expulsar. Quieres las plantas, pero no vas a tener mano de obra. Pero además, al final, la balanza comercial nos vamos a quién se llevó las ganancias de las ventas de los vehículos, ¿no? Hablabas de la caída de 4% de abril contra abril de la producción de vehículos, porque pues obviamente todo el mundo está en una especie de impasse viendo si hay paros técnicos. En la venta. En la venta. Pero ¿cómo mides si General Motors, Ford, Buick y todas estas que son las marcas de Estados Unidos son parte de las que se llevan las utilidades de lo que se produce y vende y exporta de México, no nada más a Estados Unidos, al mundo? Entonces ese pequeño eslabón le falta todavía al análisis para saber que la riqueza se queda en el bloque norteamericano. Entonces, exacto, Canadá y México, al final de la historia, vamos a salir seguramente beneficiados. No estoy hablando que todo vaya a ser como era, no va a ser, pero dentro del nuevo status quo, las mejores condiciones serán las nuestras. Y coincido contigo, por ejemplo, ayer reportó resultados Ford, que acá los tengo, y bueno, tuvo obviamente, porque hay mucha incertidumbre, en términos de ingresos, pues fueron 37.422 millones de dólares, excluyendo Ford Credit. Ya el total fueron 40.659 millones de dólares, una disminución de 5%, pero obviamente dice Mark Fields, el presidente ejecutivo de Ford, pues somos los mejores posicionados, junto con General Motors, Stellantis, y te diría incluso la base establecida en la región Norteamérica, que estamos muy vinculados, de los Nissan, de los Toyota, etcétera, pues la región Norteamérica, los fundamentos macroeconómicos, pues ya te van diciendo que México y Canadá, pues vamos a seguir ahí, ¿no? Y más México que Canadá en términos, sobre todo porque la estructura de costos más competitiva, pues está en México. Va a haber que ajustar las cadenas de valor y la cadena logística para adecuarla a esta nueva realidad. Y hay dos datos contundentes por los cuales nuestro vecino reacciona de esta manera. El 25% del crecimiento mundial en los últimos 20 años lo ha acaparado China nada más. 25% del crecimiento mundial. Y segundo, a este ritmo, dentro de 20 años, China va a tener el 32% del comercio o de la riqueza mundial y Norteamérica el 23%. Entonces, evidentemente, este es el motivo de la reacción. Y yo creo que hay muchas reflexiones ahí porque, a ver, bueno, un pequeño detalle. Además, en la región Norteamérica son 350 millones de estadounidenses, 130 millones de mexicanos y 42 millones de canadienses. 500 y casi. Exacto. 1.400 millones de chinos. Y al lado tienen 1.400 millones de la India. Y si te vas y bajas a Bangladesh, son 150 millones. Vietnam, 70 millones. O sea, pues sí, evidentemente China está llamada a ser una economía grandota. El nombre del juego no es suma cero además, porque podemos ver esa evolución de China, pero si vemos el PIB per cápita, resulta que Estados Unidos se ha separado aún más PIB per cápita, incluso de países más prósperos. Hay buenas reflexiones hoy en Europa en términos de, oye, antes el PIB francés, el PIB per cápita francés representaba el 70%, 80% del PIB estadounidense. Hoy representa por ahí del 50%, estoy hablando un poco de memoria, y hoy el PIB promedio de Francia o una Alemania es el de Mississippi. Es decir, de los estados más pobres de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ha habido una generación de riqueza. Ahora, quizás la pregunta es cómo la estructura de las cosas en términos de la generación de riqueza tecnológica pues tiende a concentrarse en California, por ejemplo, etcétera, y ahí es otra discusión, ¿no? Pero es complicado decir, oye, pues China se va a hacer grandota, pues son un montón de chinos, ¿no? Entonces, inevitablemente, claro, tiene condiciones geopolíticas y Estados Unidos reacciona, pero pues... pues es la mitad del mundo, hablando poblacionalmente. Sí. Y hoy, si hablamos de que el Producto Nacional Bruto o la riqueza
anual de un Estados Unidos son 30 billones de dólares, billones de los nuestros. China alrededor de 18 billones, ahí vienen. Sí. México es 1.8. Sí. O sea, somos 22 veces menos que Estados Unidos. Totalmente. Mi querido Pedro, ya se nos acabó el programa. Muchas gracias por estar aquí. Tú ya tienes tu café, así que enhorabuena. Y al gimnasio ahorita. Exactamente. Gracias y que nos visiten en bakertilly.mx, nuestra oficina virtual, y acudan a nosotros para los mejores diseños de negocios. Escucha el podcast que ahora tiene Rafael Sánchez, director general de Microsoft, pero también está Pedro, para que realmente interesante. Pedro Canaveral, socio de Baker Tilly, ex administrador central de planeación de comercio exterior del SAT. Llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Como siempre, agradecerle mucho que me haya acompañado, desearle que tenga un excelente día. Si está haciendo ejercicio, extraordinario, porque pues todavía no va ganando el 2025, falta, estamos en el segundo trimestre, está complicado, pero por lo menos va sacando estrés. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información. Por supuesto, buenas tardes, buenas noches para los que nos escuchan después. Que tenga un excelente martes. Lo ven en los distintos espacios de Imagen Radio, de Imagen Televisión, en las páginas del Excelsior. Soy Rodrigo Pacheco. Excelente día.